Hola, amados hermanos, Dios les bendiga. Deseamos con todo nuestro corazón que estén bien. Gracias a Dios su servidor se encuentra bien con la familia y espero, mi ilusión, mi entusiasmo y mi deseo es que usted esté bien juntamente con su familia, en su hogar, en su economía, en su salud, con todo lo que Dios le permite tener en sus manos como una bendición. Queremos en esta hora entrar de lleno con relación a la enseñanza de este día, tratando el libro del Apocalipsis. La primera, ahora sí que la introducción hablamos con relación a algunos acontecimientos, por qué fue escrita, pero bueno, en esta hora vamos a compartir, vamos a analizar los pasajes que se encuentran en el versículo Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y lo vamos a ver hasta el versículo 18. Y permítame compartirle algunos símbolos que hay ahí para que usted tenga la mejor interpretación con relación a este libro. ¿Le parece bien? Vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos brindas de ponernos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, y pedirte, Padre, que la gracia y la sabiduría tuya sea con cada uno de nosotros. Padre, de un servidor solamente quiero ser un instrumento, Padre, pero que todo lo que esté en mi mente, en mi corazón, lo pueda asimilar, pueda ser de edificación también para mi vida, Señor, para que tú seas exaltado y glorificado. Y entiendo que yo soy la iglesia, Señor, en donde quiera que me pare, dando testimonio, Señor, de tu poder, dando testimonio de tu gloria, dando testimonio, Señor. Es un privilegio que tú nos hayas llamado la iglesia tuya, Padre. Gracias, es un honor, es un privilegio. Si no lo hayamos entendido anteriormente, hoy entendemos, Señor, que tenemos un nombre que es muy especial, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, que esta palabra que vamos a compartir, que este mensaje, esta enseñanza pueda ser de edificación para tu pueblo, Señor, porque es el anhelo de tu corazón, que el pueblo no carezca de conocimiento, Padre, sino al contrario, que seamos sabios y entendidos. Dice tu palabra, Señor, que el que adquiere sabiduría adquiere conocimiento, y por eso en el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta enseñanza para la gloria de tu nombre. Amén. Ok, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 hasta el versículo 18, y ahí hay algunos símbolos y los vamos a tratar de interpretar. Ayúdeme usted también con el favor de Dios. Y bueno, a la letra dice de la siguiente manera, nuevamente repito, Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, que a la letra dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Escuche, primeramente de trompeta, vaya tomando puntos. Dice en el verso 11, y decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el único. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. La primera es trompeta, la segunda candeleros de oro, y en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llenaba hasta sus pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandecía su fuerza. Cuando lo vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Repite: yo soy el alfa y la omega,
y el que vino y estuvo muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, teniendo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí queremos, amada iglesia, queremos compartir entonces los significados de la trompeta. Queremos apoyarnos en algunos comentarios, ¿verdad? Pero también dice lo que vio el apóstol Juan en esa revelación. Dice Juan, identifica finalmente con su lector como vuestros hermanos y copartícipes. Así lo hace, nos considera como sus hermanos y compartícipes. Dice que él estaba en el Espíritu. Quiere decir que estaba en el Espíritu, en el momento en que recibió la visión del Apocalipsis. Tenía una comunión con Dios, una buena relación con nuestro Dios. Y dice, habla con 7, dice, cada una de las 7 iglesias están en provincia de Asia, recibió el libro del Apocalipsis, y cada reino recibió una carta de Cristo para cada una de las iglesias, con algunos mensajes, algunas recomendaciones, algunas observaciones que después lo vamos a ver. Dice que vieron unos candeleros de hierro que representan las 7 iglesias. Los candeleros representan las 7 iglesias. Dice que uno semejante al Hijo del Hombre es una referencia que también habla en la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 3, capítulo 7, versículo 13, que hace mención de una comparación de estos dos pasajes junto con la denominación común de Jesús como el Hijo del Hombre. Dice que lo que significa, dice que en medio habla del amor familiar. Cristo es un hombre absolutamente y un Dios pleno. La larga vestimenta y el cinto indican que Cristo glorificado se viste como un sumo sacerdote. O sea, quiere decir que la vestimenta que vio el apóstol Juan en Jesucristo, dice que es una vestimenta que utilizaban los sacerdotes. Por eso dice el Señor que Él es el sacerdote. Y a nosotros también nos ha marcado, nos ha puesto como el real sacerdocio, pueblo elegido por Dios. Dice, sigue diciendo la blanca, la aparición semejante a la descripción del anciano de días, a la de Cristo es el monte de transfiguración, donde se vio también la aparición cuando hubo una transfiguración, ¿verdad? En el monte de los olivos, ¿verdad? Y eso también tiene un símbolo. ¿Qué significa el anciano? Dice que el que tenía su pelo del anciano de días, quiere decir que la plenitud de la sabiduría del Dios Altísimo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, que indican su justicia, así como el juicio de todo lo impuro. O sea, los ojos de nuestro Señor Jesucristo todo lo alcanzan a ver. Por eso decía Isaías, ¿dónde me iré de tu presencia? Todo delante de Dios, todo está claro, todo está transparente, nada se puede ocultar. Por eso es que habla de esa relación. Dice que sus pies eran como de bronce bruñidos. También habla del respeto o el poder, así como el control sobre todas las cosas que tiene nuestro Señor Jesucristo bajo sus pies. Dice la palabra de Dios que Jesucristo puso debajo de sus pies todas las cosas. Y también le delegó la autoridad a la iglesia. Eso lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo. Y por eso todas estas referencias, hermanos, están basados tanto en todas las escrituras, están basados a toda la simbología. En el capítulo 1, versículo 16, dice que vio 7 estrellas. Y esas 7 estrellas son los ángeles de la iglesia con un símbolo. Dice que el símbolo significa oro, significa pureza. Dice que también vio una espada, que sus ojos eran, también dice, mira, aquí dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, conforme al versículo 20. De seguro que estos ángeles, literalmente, debido a que improbable interpretar ese símbolo usado. Otro es espada de 2 filos, que era una espada feroz y larga. Esta espada que sale de la boca de Cristo simboliza el poder para poder juzgar la palabra de Dios. Eso es lo que significa, ¿sí? Dice también que cuando dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, también describe la autoridad de Cristo sobre todas las cosas,
¿sí? Dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Describe la autoridad de Cristo sobre los que murieron físicamente y sobre el lugar donde descansan el presente, y el destruirá y vaciar el momento del gran juicio del trono blanco. Cuando dice que Él tiene las llaves del Hades, de la vida, de la muerte y del Hades, amado hermano, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, dice que bajó hasta lo más profundo de la tierra para decirle a la muerte: muerte, ¿dónde está su sepultura? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por eso nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte, y así también tiene el poder para poder estar en el Hades, para saber quiénes se van al Hades. El Hades significa un lugar también de tormento que simboliza prácticamente el infierno. Pero bueno, estas son algunas referencias, algunos símbolos que podemos encontrar ahí en la palabra de Dios, ahí en el libro de Apocalipsis, porque muchas veces cuando leemos el Apocalipsis, amado hermano, y no tenemos una buena interpretación, nos da miedo o no entendemos. Entonces por eso me atreví pues más que nada a compartir esto con ustedes, porque es importante que sepamos qué tipo de simbología, qué simboliza cada uno. Imagínense, hace años cuando estábamos en el seminario, un maestro nos dijo: hagan un dibujo, y imagínense que en la noche se le aparece una persona grande, ¿sí? Y que sus ojos de repente destellan fuego. Y de repente imagínense que su boca sale una espada de 2 filos. No, amados hermanos, pues así viéndolo de la manera literal, pues espanta. Pero ya cuando lo vemos por el lado espiritual, por los significados que tiene, pues ya como que ya descansa nuestra alma, porque es difícil para muchos de nosotros, es difícil interpretar el libro del Apocalipsis. Tal vez si fuera en estos tiempos, a lo mejor podríamos entenderlo de una manera diferente, por el estado en el cual en la actualidad lo estamos viviendo. Pero, amado hermano, se escribió hace muchos años, pero no porque se haya escrito, decíamos, no porque se haya escrito hace muchos años, este libro ya no tenga valor. Al contrario, este libro hoy en día, para mí, para un servidor, amado hermano, es como la herramienta para iniciar una nueva etapa de la iglesia de Cristo. Y reitero, la iglesia de Cristo es usted y yo. Entonces de ahí tenemos nosotros que tomarnos para estar conscientes de los acontecimientos que vienen, porque está hablando del presente, del pasado y del futuro. Dice: las cosas que viste, las cosas que verás y las cosas que vendrán. Eso es lo que dice la introducción. Entonces nosotros tenemos que estar bien alertas con relación a ello, para que de esa manera tengamos el conocimiento de las cosas que han de venir, y que no nos que no nos sorprenda, amado hermano, como las vírgenes, aquellas vírgenes que perdieron, se descuidaron de su aceite, y que cuando vino el esposo se quedaron sin aceite y no tuvieron entrada al reino de Dios, literalmente. Pero la Biblia nos dice que ellos no pudieron entrar a la fiesta, y esas fiestas estaban preparadas, y esas fiestas o las bodas del Cordero están preparadas. Ahora imagínense, si ustedes y yo no prestamos atención en estos tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué situación nos vamos a encontrar? Así es que por eso en esta hora me atreví a compartirles, amados hermanos, esta introducción y estos principios de simbología, y espero que queden bien claros, que usted lo pueda entender un poquito más, y por medio de ello, pues que sea una bendición para usted, porque como ha sido una bendición para mí, espero también que sea una bendición para usted. Y bendecimos a Dios, porque gracias a Dios, porque pues tenemos el material para poder indagar, para poder investigar, pero más que nada, amado hermano, es pues ahora sí pedirle la ayuda del Espíritu Santo, amado hermano, porque la verdad, si no nosotros pensamos que nosotros lo sabemos todo, nos podemos equivocar, hermanos. Pero qué bueno cuando pedimos una dirección de parte de Dios, por el temor amado hermano, de malinterpretar la Escritura. Porque la palabra de Dios también en el libro de Apocalipsis al final dice: ay de aquel que le quite una tilde a este libro. Entonces imagínense, amado hermano, si nosotros como pastores o como líderes, y también como líderes, está hablando aquí a los líderes, no está solamente hablando, dice, fíjese, cuando dice que habla de ancianos, hace también referencia a los ministros, a los hermanos que están sirviendo, a los colaboradores.
A los colaboradores también. O sea, quiere decir, la Biblia habla de ancianos, y los ancianos eran los que eran colaboradores de los pastores, diáconos y todo ello, también porque todos tenían la misma encomienda de guiar a la grey de Dios. Entonces a lo mejor yo puedo decir, no, es que yo no soy pastor, es que yo no tengo un llamamiento, amado hermano, pero si Dios te permite aún dentro de tu hogar ser el líder, entonces tienes que saber qué es lo que también tú le vas a enseñar a tu familia como líder. Y tienes que saber, porque muchas veces la familia, pues más que nada, busca para que nosotros podamos pues ayudarles, ¿verdad? En el caso de un servidor, pues mi esposa se recarga en un servidor y que empezamos a analizar algunas cosas, y para ello ahora es importante esta situación. Entonces ya compartimos un poquito a esto. Ahora vamos a tomar un tiempo, por lo menos un tiempo de 20 minutos, ¿sí? De 20 minutos, porque el tiempo se nos va rápido, pero bueno, yo dije vamos a hacerlo en partes para que no nos corten el video, pero vamos a introducirnos ahora al primer mensaje que se le dio a la iglesia, y esto lo vemos en el Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, y ya habla de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se le considera como la iglesia apostólica, la iglesia que inició, amado hermano, que inició en el año 33 después de Cristo. Entonces ahí analizamos muchas cosas, muchos acontecimientos que sucedieron en ese tiempo. Hubo persecución de los cristianos, también hubo muchos cristianos que murieron por causa, amado hermano, de predicar el evangelio. Dice que el emperador Tito mandó a quemar a muchos cristianos, y cuando hacía las fiestas, dice que le prendían fuego a los cristianos para que alumbraran el lugar donde había prácticamente reuniones. Y es por eso, amado hermano, que nosotros nos damos cuenta cuántas cosas sucedieron antes que el evangelio, mucho antes que el evangelio se predicara. Muchos mártires subieron, sí, amado hermano, muchos mártires subieron. ¿Por qué? Porque amaban al Señor. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero muchos cristianos le decían, renegad de tu Dios, y no, siguieron adelante. Entonces cuando el emperador Tito, en ese tiempo en la iglesia apostólica, hubo mucho mártir, amado hermano. Bendecimos a Dios porque nosotros tenemos esa grande bendición, y hasta ahorita nadie ha sido perseguido, que así que digan, ya persiguieron a tal lugar, ya persiguieron a esta iglesia, ya persiguieron a la iglesia a la iglesia de tal lugar, de la ciudad de X. Bendito Dios que aún todavía no, amado hermano, pero es por la bondad y la misericordia de Dios, por aquellas personas que fueron masacrados también, si ustedes quieren, fueron masacrados por ellos. Gracias a Dios hoy podemos tener el evangelio en nuestras manos. Hoy podemos disfrutar de muchas cosas que no pudieron disfrutar los primeros cristianos, porque los primeros cristianos tenían que irse a las catacumbas para, amado hermano, alimentarse de la palabra de Dios. Ahí dentro de las catacumbas eran quemados. Allí en las catacumbas, cuando sabían que había ruido, ellos se metían, como decíamos, como las ratas o como las tuzas, se metían a las catacumbas. Pero cuando alguien sabía de los soldados del emperador, cuando alguien sabía, ellos tenían la consigna de acabar con todos los cristianos. Y entonces cuando sabían que en algún lugar había catacumbas, amado hermano, les prendían fuego para que a través de ellos se intoxicaran con el humo, y allí quedaban. Es triste, amado hermano, la historia del cristianismo. La verdad es triste, amado hermano. Es triste, y cuando usted se da cuenta de eso, dice, Señor, gracias, porque otros tuvieron que pagar lo que yo no he pagado por causa de ti, Señor. Y ese es un grande privilegio, es una grande bendición, que hoy en día tengamos todos los beneficios, porque alguien ya pagó. Primeramente nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó por nosotros. Él pagó el sacrificio que nosotros teníamos que haber pagado, pero nuestro Señor Jesucristo, Él ya lo pagó. Ya pagó todo lo que, pues más que nada, todo lo que nosotros teníamos que haber pagado, pero a Dios le damos la honra y la gloria, amados hermanos, porque el sacrificio en la cruz del Calvario lo complementó todo, y todas aquellas personas que entregaron su vida por el Evangelio.
Amado hermano, por eso tenemos la bendición. Hoy es por eso es tiempo de valorar lo que nos dejaron nuestros antecesores, lo que nos dejaron aquellos hombres que fueron fieles, que no dijeron no, ¿sí? Imagínense, amado hermano, cuánto tiempo hubo persecución con el pueblo de Israel, con los cristianos. El apóstol Pablo también fue un perseguidor de la iglesia. En el libro de los Hechos él nos narra qué es lo que hacía. En el lugar donde veía que no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Y lo que el apóstol Pablo tenía autorización para poder agarrar cristianos, llevárselos, presentárselos al concilio y ahí exterminarlos, amado hermano. Así es que es una introducción que nosotros tenemos que dar. ¿Cuánto valor, amado hermano, tenemos hoy? ¿Cómo tenemos que valorar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que se hizo para que usted y yo tengamos ese privilegio y esa bendición, amado hermano, de disfrutar las buenas nuevas de salvación. Por eso cuando se habla de la iglesia de Éfeso, se habla principalmente de la iglesia primitiva, de los principios de la iglesia de Cristo. Esta es la introducción. Después vamos a verla ya un poquito más adelante en el capítulo 2 del 1 al 7, y ahí vamos a ver, amado hermano, algunos elogios, algunas críticas, instrucciones que el Señor les dio y las promesas que están en cada uno de los libros, en cada uno de las cartas enviadas a cada una de las 7 iglesias de Asia. Así es que Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero ser breve, por lo mismo les reitero, porque no quiero que se corten los videos y lo hagamos en segundas partes. Si algún comentario, amado hermano, yo sé, ha habido comentarios, que bueno, ¿sí? Alicia, gracias, Dios te bendiga. Sé que estaba atenta a los mensajes y ahí está la referencia. Tal vez esto te sirva, porque decías que no podías interpretar bien el Apocalipsis. Yo tampoco, me cuesta mucho trabajo, pero gracias a Dios, porque pues tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para que venga revelación, pero revelación fresca, y el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos, y reitero, no deje de leer las Escrituras, no permanezca fiel en la palabra de Dios. Amado hermano, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ánimo, hermanos, ánimo, mucho ánimo, porque dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes. Y dice la palabra, mi paz os dejo y mi paz os doy. Que Dios les bendiga, y damos gracias a Dios en esta hora, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Cuídense mucho y estamos en contacto con ustedes, pero mi mayor deseo es que estemos en una plena comunión con el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquel que nos ha dado un nombre, sobrenombre, la Iglesia de Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz de Dios permanezca en sus corazones. Que la paz de Dios, amados